esta sesión de Facebook Live es ofrecerles información importante relacionada con la estrategia lanzada por el MEP denominada Aprendo en Casa, que ustedes han venido conociendo en estas últimas semanas y que responde a la necesidad de acompañarlos a ustedes, a los estudiantes y a sus familias, producto de la emergencia nacional durante la pandemia del COVID-19. Como es conocido por todos nosotros y para generar un poco de contexto, en este año 2020 hemos iniciado con un trabajo de transformación curricular que inició en nuestras aulas, incorporando en los procesos de mediación pedagógica los aprendizajes esperados, los cuales ejecutamos y realizamos y planificamos con la integración de 13 habilidades que hemos clasificado en 4 dimensiones importantes. Y hoy las vamos a repasar un poco por acá. Recordar que tenemos las maneras de pensar, que es el desarrollo de capacidades cognitivas superiores, como aprender a aprender, que hoy vamos a conversar un poco más de esta habilidad importantísima con el ligamen que le hacemos a las guías de trabajo autónomo. Las formas de vivir en el mundo, conocer lo que sucede en el mundo y mi entorno y cómo vivir de manera saludable y responsable son elementos importantes a considerar también en esta dimensión. La forma de relacionarme con otros, aprender a comunicarme, a expresar mi pensamiento y a trabajar de manera colaborativa. Y por último, y no menos importante, las herramientas para integrarme al mundo, la apropiación de la tecnología, las tecnologías digitales y el manejo de la información. Esta última habilidad que adquiere trascendencia importante en estos últimos días con esta coyuntura que estamos atravesando acá en el país. Sin lugar a dudas, estas 4 dimensiones y cada una de sus habilidades responden hoy, más que nunca, a una realidad y a una necesidad latente en que vivimos todos. Es importante señalar que las circunstancias actuales disponen el inicio de una transición educativa que implica movernos de un modelo presencial de clases que teníamos antes de la suspensión del curso lectivo a un modelo a distancia o remoto. Esto con base en las posibilidades de acceso a los recursos tecnológicos que ustedes tienen y a la conectividad y a los distintos escenarios y condiciones con las que cuentan cada uno de sus estudiantes en sus centros educativos y, por qué no, sus familias. El documento que ustedes recibieron, que habla de las orientaciones al proceso educativo, el cual recibieron ustedes a través de correo electrónico, busca diseñar espacios de aprendizaje para que la persona estudiante del sistema público costarricense, con base en su contexto y posibilidades de acceso, lo pueda hacer. Estos recursos deben ser monitoreados, revisados y mapeados. También evitar la desvinculación de la persona estudiante con el centro educativo, activando todos aquellos mecanismos comunicativos que podamos tener. La idea con esto es promover la permanencia en el sistema educativo de los estudiantes. Por acá tenemos la plataforma de Microsoft Teams que estamos empezando a utilizar esta semana en su capacitación o estamos siguiendo utilizando para quienes ya la han explorado. El mismo WhatsApp como una herramienta de comunicación y otras plataformas que he podido ir observando que han utilizado o están utilizando mis colegas desde inicio del curso del año, inclusive ahora posterior a esta situación que estamos enfrentando. Y muy importante también repensar las formas de mediación pedagógica para promover y generar el aprendizaje desde el contexto inmediato de la persona estudiante. Para dar respuesta a estos principales propósitos de las orientaciones que ya ustedes conocen un poco más para el apoyo del proceso educativo a distancia a través de recursos tecnológicos impresos, es que se desarrolló la guía de trabajo autónomo de la cual les hablaré hoy en profundidad. Empecemos aclarando, ¿qué es el trabajo autónomo? El trabajo autónomo es la capacidad que tiene la persona estudiante para realizar tareas de manera independiente, sin necesidad de apoyo de docentes, sin que estemos siempre presentes, y que es una guía de trabajo autónomo, o GTA, pues es una herramienta didáctica de mediación pedagógica cuya estructura es construida siguiendo los indicadores de la habilidad de aprender a aprender o la metacognición. ¿Y cuáles son esos indicadores? Pues la planificación, la autorregulación y la evaluación. Esta guía le va a permitir al docente andamiar los aprendizajes esperados y las habilidades y que la persona estudiante pueda desarrollar la habilidad de aprender a aprender mediante esos 3 momentos que ustedes van a poder evidenciar en las divisiones que tiene la guía.
A continuación voy a compartir con ustedes algunas pantallas y voy a ir explicando el paso a paso. En la sección número 1 van a encontrar la guía de trabajo autónomo, su encabezado, la definición de trabajo autónomo y las secciones en las cuales se empieza a dividir la guía. Vamos a retomar el primer aspecto, que tiene que ver con el me preparo para hacer la guía. ¿Qué debo considerar acá yo? Los materiales o recursos que voy a necesitar o le voy a pedir al estudiante que utilice. Pueden ir desde materiales simples como un cuaderno, un borrador, materiales de desecho o reciclaje, materiales que puedan encontrar en su casa. Incluye también todos los recursos a utilizar que ustedes consideren que forman parte de esta guía. Inclusive las lecturas. Si va a realizar la impresión de la guía, debe llevar las lecturas u otros materiales que necesiten los estudiantes. Las condiciones que debe tener y el lugar donde voy a trabajar. Dele al estudiante recomendaciones importantes para que pueda realizar esta guía en las mejores condiciones. Y el tiempo en que debe realizarse la tarea o las tareas o actividades para completar la guía. En el paso número 2 voy a recordar lo aprendido y voy a aprender. Aquí es importante rescatar que para las personas que estuvieron repasando aprendizajes adquiridos de febrero a marzo 16, hoy les invitamos a poder ponerse otros retos, que son retos nuevos de aprendizaje para los estudiantes. Posterior a esta semana, tendremos que migrar a la creación o la construcción de conocimiento a través de habilidades. Entonces, es muy importante rescatar para esta sección que las indicaciones deben ser claras de la tarea a realizar siguiendo el paso a paso. Las actividades que ustedes propongan deben tener múltiples formas de representación de la información. También dentro de esta mediación que usted esté planificando, donde el aprendizaje debe ser gradual, progresivo y donde se debe recuperar constantemente lo aprendido, debe haber un retorno y un repaso de las situaciones. También incorporar actividades o preguntas en donde el estudiante pueda reflexionar y responder en su cuaderno o por medios digitales para recuperar aprendizajes previos. Vean lo importante que es toda esta preparación hacia las tareas que me van a asignar, ya sea repasando situaciones o presentando o trayendo aprendizajes previos a el contexto de la guía de trabajo autónomo. En la sección de pongo en práctica lo aprendido, la persona docente de igual manera debe redactar indicaciones claras que especifiquen lo que debe hacer el estudiante, cómo hacerlo, dónde plasmar el trabajo y qué materiales requiere. Recuerden una vez más que la guía de trabajo autónomo va a desarrollar por su formato la habilidad de aprender a aprender, que involucra la planificación, la autorregulación y la evaluación. Pero es importante recordar que ustedes pueden utilizar otras habilidades ligadas a la construcción de conocimiento o aprendizajes esperados que ustedes consideren importantes. La mediación pedagógica que se utiliza en estas guías se elabora con los elementos que se encuentran en la plantilla de planeamiento de las asignaturas respectivas y que también ustedes pueden encontrar en la caja de herramientas. Recordar también que en esta sección de la guía se deben plantear actividades concretas que promuevan una metodología hacia varios indicadores de una habilidad del programa de estudio o de varias habilidades. Voy a darles algunos ejemplos. Por ejemplo, valga la redundancia, si estamos utilizando el tema de la poesía y voy a trabajar el pensamiento crítico, pues la tarea debe llevar a los estudiantes a tener un razonamiento efectivo, a que haya argumentación y se fomente la toma de decisiones. Otro ejemplo, por otro lado, sería si estoy trabajando los sistemas del cuerpo humano y voy a trabajar la habilidad de resolución de problemas, debo integrar o intentar que la persona estudiante plantee un problema, que aplique la información y presente una solución al problema. Recordar acá también importante en la puesta en práctica de lo aprendido la importancia de la comunicación con las familias, de observar el contexto inmediato de los estudiantes e incorporarlo a su aprendizaje, de buscar información en la casa, de entrevistar a sus familiares, de poder conversar con ellos e inclusive si tenemos lecturas,
u otros materiales, incluirlos ahí. Una vez más es importante recordar esto para en el caso de los escenarios en donde los estudiantes no tengan acceso a los medios digitales. También como parte de este pongo en práctica lo aprendido, debemos incorporar la última sección que es la evaluación, que forma parte también de la habilidad de aprender a aprender. Hay que promover la autorregulación en las actividades a través de pautas que se realizan durante el proceso. Invite al estudiante a leer las indicaciones y tareas solicitadas para que se evalúe. Invite a los estudiantes a revisar si ha subrayado las palabras que no conoce y buscar su significado. Sugiera a los estudiantes devolverse o alguna indicación en caso de no haber comprendido lo que tiene que hacer. Y revisar que realice todo lo solicitado si me faltó pues alguna actividad. También podemos generar reflexión sobre preguntas como las siguientes. ¿Qué sabía antes de estos temas y qué sé ahora? ¿O qué no sabía antes y qué sé ahora? ¿Qué puedo mejorar de mi trabajo y qué puedo explicar a otra persona sobre lo que aprendí? No olvide acá, si está mediando nuevos aprendizajes esperados con habilidades, incorporar los niveles 1, 2 y 3 presentes en la plantilla de planeamiento para verificar lo repasado o aprendido. Esto se encuentra muy claro en cada una de las plantillas que se encuentran en la caja de herramientas. Volviendo al tema de la plantilla, quisiera hacerles algunos recordatorios importantes. El docente puede planificar la realización de la guía de trabajo autónomo con recursos tecnológicos de manera independiente o con el apoyo de algún familiar. Esto en el caso de los más pequeños. También es importante recordarles que en la caja de herramientas se encuentran los programas de estudio, las plantillas de planeamiento que integran los aprendizajes esperados y las habilidades contempladas para cada mes o periodo. Y que los docentes debemos planificar las estrategias de mediación, que es la cuarta columna, y que ahora pasará a ser un proceso de aula, a ser un proceso de trabajo autónomo. Por esta razón, en la columna de mediación debemos incorporar esta parte a la guía de trabajo autónomo, cuando sea posible con actividades apoyadas con herramientas virtuales o a distancia, y que sean desarrolladas por la persona estudiante de manera independiente o con el apoyo de algún familiar, como les dije anteriormente. Recordar también que en la guía de trabajo autónomo voy a recordar, repasar y aprender para que al terminar la sesión el estudiante pueda haber completado un ciclo. Y también si ha tenido la oportunidad de tener una sesión de comunicación virtual con el estudiante, que éste pueda trabajar de manera independiente en la sección de pongo en práctica lo aprendido. También importante que si va a tener contacto con los estudiantes, conversar sobre las actividades de trabajo autónomo realizadas, sus dudas y los procesos de autorregulación y autoevaluación realizados. Yo quisiera decirles algo. Cada docente tiene su estilo personal. Yo los invito a que a través de la realización de estas guías de trabajo autónomo, usted sea creativo e imprima su trabajo las características propias de su saber disciplinar que desarrolla. Recuerde mantener las actividades de preparación o planificación, profundización, aplicación y evaluación formativa. Recordar también que en estas guías de trabajo autónomo se deben derivar trabajos o productos concretos que evidencien o demuestren lo aprendido de los estudiantes. Deben ser comprensibles, deben ser accesibles y tener diferentes formas de brindar la información y de presentar la información con las indicaciones claras de lo que el estudiante debe hacer. Recuerde motivar al estudiante en todo momento hacia la probabilidad del éxito para que éste tenga esa eficacia autopercibida. Recuerde también que la mediación pedagógica es un proceso intencionado y experimentado, así que usted, para desarrollar un aprendizaje esperado, toma decisiones. Por ejemplo, si toma la decisión de irse un camino A, B, C, D y debe elaborar una estrategia en una guía de trabajo autónomo, yo lo invito a hacer este siguiente ejercicio. En la primera guía de trabajo autónomo,
usted recupera con los estudiantes los aprendizajes previos. En la siguiente guía de trabajo autónomo, recupera los aprendizajes previos y luego vuelve a retomar, ¿verdad? E inicia con B. En la siguiente guía de trabajo autónomo, recupera A, B e inicia C y así progresivamente, de manera que pueda integrar todos los momentos en esta mediación sugerida. Importante también en que usted debe considerar que los materiales que se están elaborando desde la Dirección de Desarrollo Curricular, que son más de 600 y son guías de trabajo autónomo y se encuentran en la caja de herramientas, usted los puede accesar, los puede tomar, los puede revisar, los puede adaptar y hacérselos llegar a los estudiantes por diferentes medios, sean medios digitales o impresos. Queda a criterio suyo cómo presenta esta información, puede ser en documentos.doc, en PDF o como imágenes o infográficos, entre otros. Recordar también que si usted está pretendiendo desarrollar o iniciar con el desarrollo de aprendizajes esperados nuevos, estos deben ser los que se encuentren en el programa de estudio vigentes y en el planeamiento presentado en la caja de herramientas. Cada docente conoce cuáles son las necesidades de sus estudiantes y a partir de ellas puede enfatizar la asignación de actividades de repaso o de refuerzo específico o desarrollar aprendizajes nuevos con habilidades nuevas. El tiempo estimado de ejecución de esta guía de trabajo autónomo, usted lo debe asignar. Por ejemplo, la profundidad, la expansión, la complejidad dependerá de la decisión que usted haya tomado tomando en cuenta el contexto de sus estudiantes, las características de sus estudiantes, las necesidades. Y usted debe atender también esto tomando en cuenta las características de las familias y todos los contextos actuales que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo. En resumen, yo quisiera recordarles que las guías de trabajo autónomo deben ser productos concretos que evidencien lo aprendido, que deben motivar en todo momento y dar probabilidad de éxito a los estudiantes, que deben poner en práctica diferentes múltiples maneras de motivación, de representación de la información con materiales diversos y accesibles, tener en cuenta mucho los niveles de logro de cada una de las personas estudiantes. Es imperante también que usted diseñe materiales tomando en cuenta los ritmos y estilos de aprendizaje de las personas estudiantes, así como las adaptaciones que debe realizar a fin de que sean accesibles para el estudiantado con discapacidad. Recordar que cada uno de ustedes tiene un toque personal. Impregne esas guías de trabajo autónomo con su toque personal. Y muy importante, que estas guías de trabajo autónomo son de carácter formativo. Y aquí hay algo muy importante que viene en estas orientaciones. Retome el portafolio de evidencias y ojalá que todas esas guías de trabajo autónomo se puedan poner juntas en ese portafolio de evidencias y que el estudiante pueda generar otro tipo de preguntas producto de este aprendizaje que ha tenido con las guías y otros aprendizajes que han tenido producto de estar viviendo la situación con su familia, de estar en sus casas, aprendiendo desde sus casas y la misma experiencia que han tenido o que han aprendido de el COVID-19. ¿Verdad que las 4 dimensiones y habilidades de transformación curricular se adaptan muy bien para que realicemos este trabajo? ¿Qué oportunidad tendríamos nosotros de apropiarnos a estas tecnologías para desarrollar habilidades y aprender a conocer mejor cómo aprendo o apropiarme de la habilidad de aprender a aprender? Imagínense que incorporáramos esta habilidad de aprender a aprender a nuestra vida diaria. Bueno, ya lo hacemos, en realidad planificamos, sabemos lo que quiero, el tiempo que necesito y los recursos que necesito. Pero con estas guías de trabajo autónomo podemos retomar esas áreas débiles y podemos fortalecerlas. Así que al final de una tarea yo podría lograr mejorar y evaluar mi propio esfuerzo al final de la tarea. Yo los animo a que aprendamos a aprender y un llamado de atención y un llamado a la acción. Más un llamado a la acción. Quisiera cerrar esta sesión con una frase de una docente estadounidense que se las voy a presentar a continuación. Y dice así: A lot of people believe that with the focus on technology, distance learning will replace teachers in the classroom, but I think you will always need the human touch in the classroom. Esta docente del año de una escuela primaria, Marta Carioth, de Texas, nos dice que muchas personas
creen que con el enfoque en la tecnología el aprendizaje a distancia reemplazará a los profesores en la clase. Pero yo pienso que siempre necesitamos el toque humano en la clase. Yo los invito con esta frase a reflexionar sobre las guías de trabajo autónomo, sobre el trabajo que estamos haciendo para nuestros estudiantes. Los invito también a revisar la caja de herramientas constantemente, a seguir haciendo lo mejor para seguir atendiendo a los estudiantes, acompañar a los estudiantes. Muchísimas gracias.